Sean bienvenidos todos a la segunda conferencia de este gran congreso, Persona y Bioética. Es para mí un honor muy grande darles la bienvenida a todos ustedes. Qué alegría que estén aquí, veo muchas caras de la tarde, es muy emocionante que continúen con nosotros. Y para esta noche tenemos un tema bastante interesante. Y para hablar de ello tenemos una persona que está preparadísima, que es la señorita Frida Espinosa. Ella es estudiante de Ciencias de la Familia en la Universidad de Anáhuac. Actualmente cursa un diplomado de liderazgo político y administración pública. Cursó un diplomado de liderazgo en la Konrad Adenauer, me corrige si lo estoy pronunciando mal. Es cofundadora y una de los directores actuales de la Asociación Nacional de Jóvenes, Juventud y Vida. Es vocera de una campaña que apoya a la mujer embarazada a nivel nacional, columnista en el periódico nacional La Protesta, colabora en el Bloque Occidental y forma parte del grupo de liderazgo para el programa Arete por ADF International. Con ustedes, Frida Espinosa, con el tema El negocio del aborto. Muchas gracias. Hola, ¿cómo están? Oigan, pues primero que nada, gracias por la invitación a los de Conocer para Amar. Para mí, pues me causa demasiada emoción poder estar aquí con ustedes porque me la he pasado investigando bastante estos últimos días. Ya tenía información que he tenido de debates, pero el tener que volver a actualizar mis bases de datos y demás me emocionó demasiado. Voy a intentar ir rápido en la información para que no nos llevemos aquí 2 horas. Si tienen dudas, al final vamos a tener un espacio para todas las dudas que tengan. También al final les puse toda mi lista de fuentes para que ustedes mismos puedan profundizar más en todos los datos que di. Me serviría muchísimo y sé que va a sonar como maestra, pero sí me ayudaría si pueden prender sus cámaras también para verles las caras y ver cómo van tomando la información para ver si tengo que ir más lento, si me están entendiendo o no. Bueno, voy a compartir ya la pantalla. Y justamente el tema que me toca es el negocio del aborto. Y bueno, o sea, de verdad, pues tengo muchos datos bastante interesantes que les recomiendo o que anoten o que tomen foto para que pues eventualmente ese tipo de datos los puedan compartir en donde quieran, con posts, con familiares, porque es muy importante. O sea, son datos bastante buenos y difundirlos va a ayudar bastante a que las personas se den cuenta qué es lo que realmente hay detrás del aborto. Bueno, para comenzar, hice una pequeña reflexión. Esto es para iniciar, ¿no? Justo que existen acciones malas que no desaparecen porque hay quienes del mal que hacen obtienen siempre beneficio propio. Esto lo pongo porque quiero iniciar con datos históricos sobre el aborto. Muchas veces se piensa que el aborto fue algo que inició a partir del siglo XX, siglo XXI. La realidad es que no. El tema de que las personas pensaran en un negocio, como un negocio, el dar algo para que la mujer terminara con la vida de su hijo, es algo que tiene muchos años ya, de muchos años atrás. Por ejemplo, de hecho, en el Código Hammurabi de 1728 a.C. fue de los primeros códigos que se toman de referencia como códigos penales, aunque no era oficial todavía. Este fue hecho por el rey de Babilonia, o sea, imagínense. Aquí ya estaba dentro de este código el tema del aborto, pero se veía el aborto como un delito. ¿En dónde estaba textualmente que se penalizaba a las personas que hicieran abortar a la mujer, dándole algún medicamento, bueno, dándole algún infusión que le provocara la muerte del hijo de su vientre, ¿no? Y justo lo que les decía, o sea, el mal, nuestras malas acciones, porque tenemos libertad, es que son repetitivas a lo largo de la historia. Y cuando existe algo del que una persona por avaricia puede sacar beneficio, es algo que pues tampoco tiene una limitación de tiempo. Por eso es que desde este momento ya se reconocía el tema del aborto, porque hubo personas que lucraban de eso. Siempre desde un inicio histórico ha sido un fin específico el lucrar. Y bueno, en el siglo III tenemos que el término nascituru surge por el jurista Gallo, porque en ese momento todavía existían esclavos y fue cuando tenían el dilema de cómo decirle a pues ellos no entendían a los esclavos como personas, ¿no? Pero cuando una de las esclavas quedaba embarazada, ellos
se cuestionaban si lo que estaba en su vientre era persona, no era persona, y sobre todo lo que iba a pasar con la herencia, ¿no? De que si su padre moría siendo esclavo, pero podía, pues obtenía cierto patrimonio, qué iba a pasar con esa persona, esa mujer que quedaba desprotegida y ese hijo en su vientre. Entonces surge este término que en el derecho romano pues sigue, o sea, surgió en el derecho romano y ahorita en la actualidad en nuestro derecho sigue, que ya habla de este reconocimiento de el que está por nacer para poder heredar. Bueno, en 1837 ya es uno de los primeros códigos penales que ya se reconoce como tal, que es el de Vicente Rocafuerte, que aquí también ya se clasificaba el aborto como un delito. Y justo a lo mismo, de que buscaban siempre proteger a la mujer y a su hijo por las personas que se aprovechaban de cualquier circunstancia para hacerlas abortar. Aquí. Ay, esperen, creo que me faltó una. No, estoy bien. En 1916, ya saltándonos un poco más en la historia, Margaret Sanger funda Planned Parenthood. Margaret Sanger, ahorita les voy a contar quién es este personaje, pero pues bueno, ella fue aliada del Ku Klux Klan, literalmente, también estuvo relacionada con la aprobación de la Corte para la Esterilización Forzada de las mujeres de piel negra, e incluso la directora actual de Planned Parenthood, bueno, la presidenta más bien de Planned Parenthood, hace unos meses sacó un artículo donde habló abiertamente de estos temas y confirmó que efectivamente Sanger tenía estas relaciones con el KKK y que además pues estaba a favor de la esterilización forzada. Obviamente el enfoque del artículo pues es que pone todo lo negativo, pero después dice que no, que Planned Parenthood hoy ya es un imperio distinto y que ya buscan apoyar a la mujer, que su pasado no los define, ya saben, pero pues es real para lo que, como inició Planned Parenthood. En 1920, la Unión Soviética legaliza el aborto. Este acontecimiento también es importante porque muchas personas dicen que supuestamente el aborto es iniciativa de países de primer mundo. Este fue un país comunista que estaba dominado por el comunismo y literalmente unos años después de que el comunismo gana, se legaliza el aborto porque tenían estas ideas que ahorita les voy a contar, puse aquí también el fundamento que tenían de Karl Marx para pues la búsqueda de la falsa liberación de la mujer, no por un beneficio a la mujer, sino para eliminar la propiedad privada, para eliminar a la familia. Aquí está, Margaret Sanger. Margaret Sanger siempre tuvo un fin eugenésico y racista cuando creó Planned Parenthood. De hecho, aquí por eso les puse el link en grande. Los demás están al final de la presentación, pero esto sí lo puse en grande para que ustedes lo puedan buscar. Si no me creen ahorita, esta carta está pública, se la escribió al Dr. Campbell en los primeros años de Planned Parenthood y aquí dice textual, no queremos que se sepa que nuestro objetivo, o bueno, que queremos exterminar a la población negra. Textual. Margaret Sanger pues no ocultaba las intenciones que tenía para Planned Parenthood, porque Planned Parenthood inició ofreciendo servicios a las mujeres de piel negra. Ella decía que en ese contexto, que de cierta forma sí era cierto, estas mujeres no podían obtener servicios de salud dignos. Entonces ella proponía estas clínicas, pero las clínicas buscaban más temas de reproducción y cuando se legalizó el aborto, pues ya la inducción al aborto. Pero pues se enfocaba en ellas porque quería terminar con la población, con esa población. Y pues nos lleva al presente también, que en el 2000, espérenme, sí, en el 2000, en el Annual Report, en el reporte anual del 2009 al 2010, el 62% de las clínicas de Planned Parenthood estaban ubicadas en comunidades negras y minoritarias, ¿no? Sabemos que a pesar de que Planned Parenthood ha querido eximirse de todo el pasado eugenésico y racista de su fundadora, todavía está las clínicas en unas zonas mayoritarias, pero en estas comunidades. En el 2014, según Centers for Disease Control and Prevention, el aborto fue la primera causa de muerte para las personas de piel negra y actualmente las mujeres de piel negra abortan 3 veces más que las mujeres de piel blanca. Y esto está bastante fuerte porque a nivel poblacional apenas son como un 13% del total de la población de Estados Unidos y abortan más que la población más grande. Y aquí hay otra nota.
como les decía, Planned Parenthood realmente se avergüenza de sus raíces, que incluso en varias clínicas ha retirado el nombre y foto de Margaret Sanger. O sea, ya nadie puede negar que era muy real lo que ella quería hacer con Planned Parenthood, pero tampoco la realidad actual, ¿no? De lo que sí están haciendo con todavía fines eugenésicos y racistas. Ahora, les comentaba que la Unión Soviética también fueron los primeros en legalizar el aborto, y aquí pues pongo este personaje que es Karl Marx. Escribió varios documentos, entre ellos El Capital y el Manifiesto Comunista. Entonces, aquí pongo algunas de las premisas que él decía. Él mencionaba que el capital comienza a regular toda la actividad y dominar nuevos grupos en los cuales se incluyen a las mujeres. Ellos estaban en contra del capitalismo. También mencionaba que la familia tradicional era la transmisora de los valores burgueses. Entonces, que si se liberaba a la mujer, porque la mujer sí es una base importante de la familia, sin la mujer no hay familia, es que si liberas a la mujer, por eso proponía esto, terminabas con la familia y por lo tanto se terminaba la transmisión de estos valores burgueses. Y hacía esta comparación, que el burgués ve en su mujer un mero instrumento de producción, era su propiedad privada, ellos estaban en contra de la propiedad privada, y Engels, que también fue pues alguien que estuvo, bueno, financiaba a Karl Marx realmente, él menciona también que en la familia el hombre es el burgués y la mujer representa al proletariado. Esta visión comunista siempre tiene pues una antítesis, ¿no? Siempre hay una lucha, porque ellos mencionaban que el progreso se iba a dar a través de la lucha, o sea, en ese momento era la lucha de clases, ¿no? Ellos mencionaban que era el proletariado contra el burgués, y la toma de los medios de producción era la manera en la que ellos buscaban acceder al poder. Pero como vemos aquí también se hace esta comparación en donde ahora no es nada más una lucha entre el burgués y el proletariado, es una lucha de sexos en donde el hombre representa al opresor y la mujer representa al oprimido. Entonces, se van dando cuenta cómo, digo, incluso Simone de Beauvoir fue marxista, y ella también, que pues fue es una feminista reconocida, que además trabajó y bueno, estaba casada con un abusador sexual, pues también por eso proponía el aborto, porque ella decía, y estaba en contra de la familia, porque justo venía con esta visión de pues la lucha constante de los sexos. Y pues antes eran la toma de los medios de producción, hoy es la toma de la cultura, el fin de estos movimientos, que incluso yo les recomiendo que lean a Gramsci, o sea, pueden poner un artículo de lo que él decía sobre la hegemonía ideológica, porque él fue un marxista que criticó a Marx y que justamente propuso cómo terminar con la hegemonía ideológica, ¿no? O sea, y que irónicamente esa hegemonía ideológica que él decía que existía, que eran los valores cristianos, la familia entre hombre y mujer, la visión del mundo del hombre, o sea, y la relación del hombre con Dios, entre muchas otras cosas, él decía que eso era la hegemonía en ese momento y que había que dar una respuesta de contracultura en donde todo eso se destruyera por completo y ellos fundamentaran nuevas visiones del hombre, ¿no? Una nueva visión entre ambos sexos, entre qué es familia o no hacer familia. Y pues él proponía justo a través de la toma de la cultura, a través de la modificación del lenguaje, a través del adoctrinamiento en las escuelas, y que teniendo todas esas aristas de la sociedad, después ya podías tomar el poder. Y Gramsci fue un marxista bastante reconocido, que muchos políticos a nivel internacional que fueron grandes dictadores, o sea, fundamentaron sus acciones en muchas de las cosas que dijo Gramsci. Pero bueno, seguimos. En 1923 surge el Comité Nacional Pro Vida aquí en México, con más de 500 organizaciones mexicanas. O sea, para que vean, desde 1923 ya estaba empezando este movimiento pro vida. ¿Por qué? Porque en ese momento existían grupos pro aborto que querían despenalizarlo, pero además amenazaban con temas de aborto clandestino. O sea, les decía, ¿no? Un negocio que no quieren terminar porque no quieren dejar de ganar dinero. En 1929 se modifica nuestro Código Penal. Si alguien no es mexicano, pues yo estoy poniendo aquí ejemplo a México, para que sepan de los ejemplos. Bueno, nuestro Código Penal antes estaba como definición el aborto, como terminación de la vida del producto.
A partir del 29 se modifica por interrupción de la vida del producto. Empezamos con los eufemismos. Ya no es la terminación de la vida, ahora es una interrupción. En 1968 surge la Asociación Nacional para Revocar las Leyes de Aborto en Estados Unidos. Esto es súper importante porque esta asociación, pues lo que buscaba, generó una estrategia para poder meter el tema del aborto en Estados Unidos y que se replicara en otras partes del mundo. De hecho, uno de los fundadores fue Bernard Matheson. Él fue un doctor que realizó más de 70,000 abortos y se hizo provida cuando cuando se descubrió y salió a la venta el ultrasonido. Y él realizó un aborto viendo todo el procedimiento desde el ultrasonido. Y de hecho, tiene un documental que se llama El Grito Silencioso, se lo súper recomiendo, donde él habla de cuáles eran los procedimientos en ese momento para realizar abortos y toda su experiencia, entendiendo que a través del ultrasonido vio el aborto. Y justo confesó a los medios de comunicación una estrategia de 4 puntos muy concretos para legalizar el aborto en cualquier país, que es apoderarse de los medios de comunicación, mentir reiterada y descaradamente, aumentando las cifras de aborto clandestino, ridiculizar a la Iglesia Católica, porque históricamente siempre ha sido la primera que habla en contra de este tipo de prácticas contra la dignidad humana, ridiculizar a cualquier científico que diga que la vida comienza desde la concepción y que no se puede tratar como una persona al niño que está por nacer. 4 puntos muy concretos que lo vemos hoy en nuestro país y en otras partes del mundo. Seguimos, en el 70 comienza la comercialización de vientre subrogado. En Nueva York se legaliza el aborto, es el primer estado de Estados Unidos donde lo legalizan. En el 74, esto también es importante, se hace el informe Kissinger. El informe Kissinger es una investigación futurista que dice que se mandó a hacer en el gobierno de Estados Unidos en ese momento y dice que a futuro va a haber una sobrepoblación tal que es necesario, bueno, que van a surgir guerras, que se van a acabar los recursos, que va a haber una migración extrema y que entonces Estados Unidos, como su visión nacionalista que tiene, debía de dar una respuesta para protegerse de todos esos problemas. Entonces proponían 3 cosas muy concretas: que Estados Unidos se metiera en otros países para promover el aborto, los anticonceptivos y la homosexualidad, para que entonces evitaran una sobrepoblación que les afectara a ellos. Y en nuestro país se reforma el artículo 4 en el gobierno de Echeverría, que también es importante, porque este artículo dice que las personas tienen el derecho de elegir de manera libre e informada el número de hijos que quieran tener. Este artículo se malinterpreta demasiado porque o sea, nunca en ningún momento justificó el aborto, nunca vio el aborto como un derecho, simplemente habló del tema de familia y esparcimiento, que tampoco fue algo, pues, o sea, no tenía por qué el Estado meterse ya en un tema de una sexualidad que es privada como para decir ese tipo de cosas, pero bueno. Entonces, en el 73 fue el fallo de Roe versus Wade. Este fallo en Estados Unidos fue lo que legalizó el aborto en todo el país y se logró a través de una situación que fue irreal, donde agarraron a 2 mujeres que les dijeron que supuestamente una era muy pobre y quería abortar y que la otra había sido abusada sexualmente y que quería abortar. La realidad es que ninguna de las 2 abortó jamás. Una de ellas, la que dijeron que había sido abusada, se convirtió años después al movimiento Pro Vida y contó la realidad detrás de todo el movimiento pro aborto para presionarle y llevarla a la corte. Seguimos, voy a intentar ir todavía más rápido porque si no, no va a haber tiempo. Bueno, en el 83, aquí en México, se agrupan organizaciones religiosas y el PAN para hacerle frente a las propuestas de la despenalización del aborto. O sea, desde el 83, otra vez seguían con estos temas de presión. En el 84 es la Conferencia Internacional sobre Población en México y Reagan pone la ley Mexico City Policy. Reagan, con esta ley lo que buscaba era, después de la visión del el informe Kissinger, Estados Unidos empezó a financiar aborto, anticoncepción y homosexualidad en otras partes del mundo. Pero esta ley era un alto a que se utilizaran los impuestos de los estadounidenses para hacerlo. Entonces, esto fue algo muy bueno. En el 94 se hicieron los acuerdos del Cairo, donde empezaron a entrar la palabra derechos reproductivos. En el 95, la cuarta conferencia de la mujer, conferencia de la mundial de la ONU sobre la mujer en Beijing, ya también empiezan a entrar estos de los derechos sexuales y reproductivos, se empieza a ver posicionar o querer posicionar el aborto como un derecho.
todo en organismos internacionales. En el 97, aquí en México, Marta Lamas comienza el activismo por el aborto en México, todavía más fuerte. En el 2006, esto sí quiero que lo tengan muy claro y ahorita les voy a enseñar la foto, la OMS publica el documento titulado Promoción del Desarrollo Fetal Óptimo, y ahorita se los presento. En el 2007, un año después, se hace la despenalización del aborto. Aquí la realidad es que pues sí hay un mensaje un poco esperanzador, porque si se fijan, desde el 83 que ya se estaban metiendo iniciativas del aborto, no fue hasta el 2007 que se despenalizó, y todavía del 2007 hasta unos años más, 2019, se hizo la despenalización de otro estado. Y bueno, ahorita estamos en esa lucha constante, pero pues sí hubo un frente importante contra todo esto. En el 2018, la Corte cambia el lenguaje a ILE, les digo el eufemismo de interrupción legal del embarazo y no aborto, porque de hecho en la Ciudad de México el aborto todavía se sigue viendo como un delito. O sea, si ustedes checan el Código Penal, a partir de las 12 semanas, el aborto es delito. Lo que se despenalizó o lo que se permite es la interrupción legal del embarazo. En el 2009 es la reforma en 21 estados para proteger la vida desde la concepción, y aquí era lo que les decía. Este documento que dice que sacó la OMS, como pueden ver aquí, tiene una foto de un feto dentro del vientre materno, y es una investigación que literalmente llama a mejorar la calidad de vida de las madres embarazadas para beneficiar a sus hijos en gestación, ¿no? Sabemos lo hipócrita que es la OMS, porque por un lado publica esto, pero por el otro lado tenemos también, ahorita les explico, el manual del aborto, que se publica en el 2016. Ahorita también se los voy a presentar. En el 2019, aquí en México, se despenaliza el aborto en Oaxaca. En el 2021, o sea, ya este año pasan varias cosas. Surge, bueno, más bien gana Biden, y Biden retira la Mexico City Policy. Trump la había puesto, eso fue lo que hizo en su primer día de mandato, puso esta restricción de aborto y también puso bastantes restricciones a las clínicas abortivas durante todo su gobierno. Sí fue el presidente que históricamente más hizo cosas contra el aborto, pero Biden la quita por completo. Entonces ahora, hoy ya se está financiando el aborto otra vez por parte de los impuestos estadounidenses. La Unión Europea clasifica el aborto como un derecho universal. Este mismo año se despenaliza el aborto en Hidalgo, en Veracruz, y en la Ciudad de México se hace la discusión para que el aborto por violación, fundamentándose en la norma 046, se permita hasta los 5 meses de gestación. Ahora, este es el manual que les decía que la ONU publicó en el 2016. Si ustedes pueden ver, lo pueden buscar así como está textual. Aquí habla sobre el aborto, pues que ya es mayor de las 20 semanas. Y aquí les quería enseñarles textual lo que dice este documento. Aquí dice, si la edad gestacional es mayor a las 20 semanas, se considera que la muerte, se considera hacer la muerte fetal antes de realizar el procedimiento. Se están reconociendo que existe un feto y que se tiene que matar antes de realizar el procedimiento, porque si no se muere, ya se consideraría como nacimiento. Y aquí también, pues otra parte del documento, que es también que dice que tienen que revisar si el aborto se concretó o no después de las 9 semanas de gestación, y tienen que ver si existen partes fetales visibles. O sea, eso de que dicen que es un coágulo de sangre, que pues no, o sea, no tiene forma, no tiene pies, pues la realidad es que para poder realizar un aborto bien, como lo menciona la OMS, se tiene que revisar que todas las partes estén fuera. Si no, más abajo dice que se considera aborto fallido, que puede dejar infecciones, se puede llegar a también, o sea, causar la muerte, porque estás dejando un resto humano muerto dentro del cuerpo de la mujer que se va a infectar, y no lo puedes saber. O sea, no lo puedes saber hasta que ya esté muy avanzada la infección y pueda morir. Entonces es lo que les decía, la hipocresía de la ONU en el 2006, la OMS en el 2006, teniendo aquí, hablando del feto, teniendo la foto del feto, y después en el 2016, ya aquí hablando de que se tiene que matar antes de realizar el procedimiento. Todo esto para mencionarles que aquí es un claro ejemplo de cómo los intereses mueven a los organismos internacionales. No es la verdad, son los intereses y el dinero detrás de esto para que
esta comparación exista, para que un año lo reconozcan como persona y valioso y necesario de ayudarle a su desarrollo embrionario, y unos años después para que aprueben que se mate antes de que nazca. Y bueno, ahora sí, sobre un poco de la política de Trump, que también es un tema importante. Como les decía, la Mexico City Policy bloqueaba dinero de los impuestos para financiar en otras partes del mundo. En el 2017 se llegaron a bloquear hasta 153 mil millones de pesos por parte de Estados Unidos a otras organizaciones de otros países. Se cerraron muchas clínicas de Planned Parenthood. De hecho, hace poco Planned Parenthood en su cuenta de Twitter sacó como unos datos estadísticos muy alarmados, según que porque ahora ya es muy difícil que las mujeres puedan acceder al aborto porque las clínicas están cerrando, ¿no? Que ya son muy pocas clínicas por condado en donde pueden obtener un aborto, porque si los servicios de Planned Parenthood, que Planned Parenthood, para los que no sepan, es la clínica, más bien es la industria abortista más grande del mundo, tiene clínicas hasta en Alaska, donde la población es mínima, pero ahí están, pues si Planned Parenthood realmente realizara más servicios que no fueran solo aborto, no tendría por qué cerrar sus puertas, porque esos servicios le ayudarían a mantenerse. Pero como lo único a lo que se aferraban era al aborto, pues es que se empezaron a cerrar cuando dejaron de recibir ese financiamiento. Y en el 2017, por ejemplo, esta organización internacional que se llama Planificación Internacional de Zimbabue, era una organización que trabajaba en este país para hablar de aborto, esterilización y educación sexual, obviamente no la integral, pero pues con es un ejemplo de que con este bloqueo que hace Trump, con la Mexico City Policy, cierra esta clínica 600 en un año, 600 clínicas, cierra de sus 1,200 centros que tenía. Se cerró la mitad en un año de jalón, porque dejaron de recibir dinero. Incluso aquí, por ejemplo, esto también es un artículo que dice Mary Stops International, también una organización internacional que está en México tiene filiales como clínicas abortivas, calcula que en el 2020 en Zimbabue la reducción de los servicios, o sea, porque esto fue en el 2017, pero calculaba que para el 2020 va a tener consecuencias, y vean cómo lo ponen, consecuencias de 110,000 embarazos no deseados, ¿no? O sea que como consecuencia que ya no recibían para hacer abortos, iban a nacer 110,000 personas. Y además ponían que 32,000 abortos de riesgo, porque las organizaciones internacionales trabajan de esta forma. Por un lado son activistas, tienen dinero para financiar, pero por otro lado tienen clínicas en estos países para generar dinero. Entonces, Mary Stops, así como ven, International, aquí en México tiene filiales, como les decía, de clínicas abortivas. Y también pues se mete con financia a distintas agrupaciones mexicanas que son pro aborto y feministas. Ahora, lo que mencionaba de este extracto del artículo, ¿no? En Zimbabue está permitido el aborto por las 3 causales, pero este país tiene índices enormes de matrimonio infantil, abuso sexual y violencia a la mujer. Todas estas clínicas que se cerraron, que fueron 600 clínicas, no hacían otra cosa, bueno, y fueron en un año, ya no sabemos ahorita cómo estén los números, pero no hacían otra cosa más que promover el aborto. No ayudaban a terminar el matrimonio infantil, no ayudaban de ninguna forma a educar y concientizar contra el abuso sexual, no ayudaban, más bien fomentaban la violencia a la mujer, no hacían absolutamente nada por la mujer. Y en Zimbabue los índices de pobreza también son enormes. En lugar de que los organismos internacionales piensen en financiar escuelas, hospitales, centros para tomar agua potable, querían el aborto. Y curiosamente, por eso se están quejando. Su mayor preocupación es que para este año, bueno, el año pasado, iban a nacer 110,000 personas más. Eso era lo peor que podían ver. Y algo que sí les tengo que aclarar es que esto de decir abortos de riesgo, a ver, aquí aborto de riesgo puede, ni siquiera no lo especifican, pero un aborto de riesgo puede ser que, no sé, en el sector de salud, que probablemente es deficiente porque tienen pobreza, pues no, y no pueden atender porque no tienen los instrumentales necesarios, pues claro que va a ser un aborto de riesgo porque no tienen dinero para financiarlo, porque un aborto es muy caro, y ahorita más adelante les voy a decir cuánto cuesta un aborto. Entonces, pues ellos mencionaban que sí, pues es algo de riesgo, o también pueden entrar las personas que, como desde un inicio les mencionaba, lucran vendiendo aborto clandestino, pero al final de cuentas, ni esto
ni la violencia, ni nada, se modifica como un delito, nada que es delito se modifica o termina cuando lo legalizas, absolutamente nada. De hecho, en la Constitución de Zimbabue está prohibido el matrimonio infantil, pero están en crisis porque no han bajado los índices de este tipo de prácticas. Bueno, y aquí les dejo algunos organismos internacionales que contribuyen en nuestros distintos países para financiar el aborto. GIRE está desde los primeros años donde empezó la discusión del aborto en México. Esta agrupación supuestamente saca investigaciones que nunca dice cuál es su metodología, pero siempre dice que son millones de abortos clandestinos en México. Planned Parenthood trabaja en México y esto es un extracto de su página donde literalmente aquí dice qué es lo que hace en nuestro país. Tenemos a la UPA, a la ONU, a la Unión Europea, a la OMS, todos los organismos internacionales, el Banco Mundial, que no se rigen por la verdad, es un grupo de políticos que a través de presiones internacionales buscan hacer lo que quieran en los distintos países. Y pues obviamente el financiamiento de toda la industria abortista y farmacéutica. Ahora, ¿cómo funciona esta industria? Como les decía, entran a los países como un organismo, o sea, no gubernamental, una ONG, capacitan y financian grupos pro aborto locales. Esto no lo estoy inventando yo, esto es parte de lo que decía Bernard Tyson, es lo que dice la página de Planned Parenthood en México, lo que dice la página de Mary Stops, todas las agrupaciones pro aborto lo tienen público, o sea, todo este tipo de prácticas que hacen. Presentan iniciativas para la despenalización y la legalización del aborto, en México, porque una vez que ya tienes estos grupos locales, estos grupos se acercan a los legisladores, ellos les hacen las iniciativas para la despenalización del aborto con sus propios datos y obviamente sustentados de todos estos organismos internacionales que traen el tema del aborto. Los organismos internacionales, en caso de necesidad, condicionan el aborto, y ahorita les voy a decir qué ha estado pasando en estos años de pandemia, uso de eufemismos y falacias, como en lugar de interrupción legal, en lugar de terminación de una vida, interrupción legal del embarazo, etcétera. Documentos de investigación, que era lo que les decía, que son bastante pues cuestionables porque nunca ponen metodologías, ellos se ponen a sí mismos de su propia fuente de investigación. Hay presión mediática, hay toma de los medios de comunicación, hay promoción del aborto a través de los influencers y hay adoctrinamiento desde las escuelas. Aquí puse un ejemplo del 2016, que fue la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo Adolescente, en el gobierno de Peña Nieto, donde este grupo pro aborto que se llama Elige Red de Jóvenes por el Derecho a Decidir, se involucró con la Secretaría de Salud para meterse esta estrategia y supuestamente bajar el embarazo adolescente en México, que sí estamos en los primeros países de la OSDE con esta situación. Lo curioso es que la manera en la que ellos se metían era a través de las escuelas públicas en donde daban este tipo de pláticas de educación sexual. Los resultados fue que o sea, no se bajó el índice de embarazo adolescente, sino lo que se bajó fue el inicio de vida sexual de adolescentes, donde bajó la tasa que las adolescentes empiezan a tener una vida sexual activa a los 12, 13 años, subió la tasa de infecciones de transmisión sexual, se disparó, y además, obviamente, pues empezaron a subir también el tema del aborto en la Ciudad de México y pues todas las presiones a nivel nacional con las iniciativas. Fue un fracaso total, ya ni siquiera se volvieron a presentar resultados, ya el último año ya no se hizo nada más, pero pues ellos entraron a eso porque lo que les metían en las escuelas era pura información de puros anticonceptivos, sin dar una verdadera educación. Y pues eso a la larga genera este tipo de problemáticas. Y bueno, seguimos. Aquí este es un ejemplo para que vean que compruebo ese tipo de pasos. Ella es Lorena Villavicencio, una diputada federal en México. Esta foto yo la tomé porque estuve en una sesión del Congreso en este evento, literal. Fue uno de los primeros eventos en el 2019, cuando ya se empezaba a meter más el tema del aborto, y yo fui ahí de infiltrada. Pero justamente en ese momento ella leyó un documento que hablaba de lo que yo les decía, estos documentos supuestamente de investigación por parte de GIRE, dando puros datos falaces que no decía de dónde se habían sacado. En la sala, aquí, bueno, no la sala pues, pero aquí en la Cámara de Diputados, estaban representantes de Mary Stops, representantes de GIRE y otras filiales abortistas, apoyándola y escuchando el discurso.
Y bueno, al final esta mujer fue la que promovió, bueno, hace poquito también metió esta iniciativa, creo que la puse aquí en foto, aquí está, esta iniciativa para eliminar los plazos gestacionales para abortar por violación. Esto es una nota del Universal que salió hace unos días, de tal cual dice que se puede abortar sin importar el tiempo gestacional, sin especificar mayor condición. Aquí menciona que pues se permite hasta las 12 semanas. Aquí lo que les decía, se llega a permitir en la Ciudad de México hasta las 20 semanas, 5 meses de gestación, pero esta propuesta, la mujer podría solicitar hacer un aborto, incluso un día antes del parto. Es una aberración por completo, porque además los abortos tardíos son los que más ingresos generan, porque son más difíciles, son procedimientos todavía más complicados. Ahora, mencionando todavía cómo funciona la industria. En el 2020, con la pandemia, era lo que les decía, vean estos artículos. Este es de las Naciones Unidas. Dice que el Fondo de Población busca 2.500 millones de dólares para prevenir 140.000 millones de embarazos no deseados, ¿no? Esto es en lo que en medio de la pandemia la ONU se estaba enfocando. Aquí hay otro artículo donde justo este artículo que menciona que cómo el COVID ha afectado 41 países africanos donde no tienen respiradores, donde no tienen acceso a doctores, pero los donantes como Reino Unido, Suecia, Canadá, en lugar de apoyar a estos países, se enfocaron en apoyar el aborto en media pandemia. Entonces aquí tenemos que el gobierno británico aseguró que en el contexto pandémico daría 10 millones de libras al Fondo de Población, que es el que decía, la UNFPA. El sueco aportaría 20 millones de coronas, casi 2 millones de euros a DKT Internacional, que distribuye fármacos abortivos en los países africanos. En lugar de distribuir cualquier otro medicamento para ellos, metieron dinero para el aborto. Y el canadiense, como parte de su compromiso con los derechos sexuales y reproductivos, asignó otros 8.9 millones de dólares para repartir en IPAS, Mary Stopes International, ¿no? Es que ese tipo de datos mucha gente piensa que es como de paranoicos, pero la realidad es que está demasiado sencillo porque no los ocultan, no les interesa ocultarlos. Y de esta misma página de la ONU, aquí puse más sobre cuánto Canadá se ofreció a dar, y también, por ejemplo, los Países Bajos en el 2020, esto es el año pasado, 56 millones de dólares se convirtieron los Países Bajos para dar. Entre ellos está el gobierno de Alemania, Australia, Bélgica, Dinamarca, España, Luxemburgo, Noruega, etcétera, etcétera. Y menciona que desde el 2007, UNFPA Supplies ha logrado recaudar más de 180 millones de dólares. Hasta la fecha, los productos anticonceptivos y de salud materna suministrados por el programa evitaron 89,000 nacimientos. Y lo ponen en negritas todavía. Evitaron que 89,000 personas llegaran al mundo desde el 2007. Y supuestamente las muertes maternas, 1.4 millones de muertes infantiles que nada tienen que ver con el tema del aborto, 26.8 millones de abortos en condiciones de riesgo. Bueno. Aquí entonces otra investigación, esta es de Mary Ziegler. Ella es profesora de la Universidad de Florida y aquí hay unos datos que dejo de su investigación. Ella menciona que la conferencia, a partir de la Conferencia de Población y Desarrollo de Bucarest en el 74, como fracasó el argumento en contra del control demográfico, este control de población que, como les decía, vamos uniendo hilos, ¿no? Surge el informe Kissinger y hablan que es necesario controlar la población, el crecimiento poblacional, pero este discurso no se vendió. Entonces, como no se vendió, se cambió a posicionar el aborto como un derecho, que el informe Kissinger lo posicionaba como una solución. Menciona también en esta investigación que hizo algunos donadores principales del aborto, Open Society de George Soros, la Fundación Ford, la Fundación Rockefeller, la Fundación Gates. En el 2007, la IPPF Financial Statements, que este tipo de datos son públicos, porque como un organismo internacional, bueno, sí, como una organización no gubernamental que recibe financiamiento tiene que hacer público el financiamiento. En el 2017, Planned Parenthood, la confederación, literal, la cabeza, el núcleo, mencionó que se financió con 84 millones de dólares provenientes de distintos países y 19 millones de otras fundaciones. Por ejemplo, en Argentina, Planned Parenthood financió a estas organizaciones. Aquí recuerden FUSA, la Fundación para la Salud Adolescente, porque FUSA, justo aquí en la página de Planned Parenthood
de la Confederación menciona qué es FUSA, ¿no? Y cómo a través de todos estos años ha estado trabajando, que es una organización líder en todo el país porque dice, cuyas actividades de abogacía contribuyeron a la creación de nuevas resoluciones y acuerdos para la atención en salud de Argentina. Cuando fue la legalización del aborto en Argentina, que sucedió este año, Planned Parenthood lo celebró y se lo adjudicó, porque literalmente, como les decía, Planned Parenthood financia FUSA, y FUSA está en su página no lo oculta, aquí está, y lo dice textualmente, que gracias a ellos y el trabajo que hicieron fue que se legalizó el aborto. ¿Por qué? Porque ya vimos cómo funciona la industria en los países. Entonces, aquí otros datos, ya casi va a terminar. Del 2019 al 2020, este es también de los Financial Statements de la Confederación y el Instituto Charlotte Lozier, también dieron estos datos. Por cada adopción que se concretó del 2018 al 2019, una adopción, se hicieron 133 abortos. O sea, es muy claro que Planned Parenthood, aunque diga que sí ayuda en otros temas que no sean abortos, es mínimo el porcentaje. Planned Parenthood en estos años realizó 354,000 abortos del 2018 al 2019, sí, y hubo un incremento de 9,200. O sea, buscan cada año incrementar el número de abortos que dan. Del 2019 al 2020, en su reporte anual, Planned Parenthood reportó que obtuvo 1.6 billones de ingresos y 2.0 billones activos netos, o sea, ya sus ganancias finales retirando impuestos. Demasiado. O sea, y lo único que hacen es aborto, porque ya vimos que adopción, pues no, tampoco es su prioridad. Ella es Lina Wen, ella fue presidenta de Planned Parenthood y fue despedida literal a meses de que la promovieran, y las razones fue porque ella dijo públicamente en varias ruedas de prensa que su meta era hacer el aborto algo inusual, quería que Planned Parenthood se enfocara en otros servicios, que no fuera el aborto como la prioridad. La despidieron y hace poco publicó este libro. Está muy curioso porque ella sigue siendo pro aborto, pero aquí habla de cómo sus jefes la obligaban a usar reiteradamente la palabra aborto y la regañaban cada vez que ella se posicionaba en contra de poner el aborto como prioridad, porque decían que si ella lo dejaba de hacer y lo dejaba de mencionar, entonces iba a regresar el estigma social con el tema del aborto, ¿no? Y que pues era lo que tenían que evitar. ¿Cuánto nos cuesta un aborto? Ahora sí, datos de México. El costo exponencial para la Secretaría de Salud por medicamento anualmente es de 4,125 millones de pesos anualmente para nuestra Secretaría de Salud. Esto nos cuesta el chistecito. Y el laboratorio Intel Pharma dijo para Forbes en una entrevista que se estima que el costo por aborto, ahora sí, por medicamento para el sector público es de 2,700 pesos por persona, pero puede llegar a costar hasta 8,500 pesos si el procedimiento es de aspiración. O sea, 8,500 pesos por matar a una persona de nuestros impuestos. Y aquí pongo, ¿el aborto es prioritario? La realidad es que no. Por ejemplo, el IMSS publicó que el costo de una quimioterapia para personas no afiliadas es un poco más de 7,000 pesos. O sea, una quimioterapia les está costando unos 7,000 pesos más baratos que un aborto. Con este financiamiento se podrían comprar más quimioterapias. Y les cuento, yo soy del Estado de México y tengo familia en la ciudad, realmente está juntito. Mi tía tuvo cáncer hace unos años en la Ciudad de México y se empezó a tratar por el sector público, ¿no? Porque tener un tratamiento completo para curar el cáncer es bastante caro. Y llegó un momento en donde el hospital público le dijo, ¿sabes qué? Ya no nos alcanza, ya no tenemos dinero para continuar con tu tratamiento y tu quimioterapia. Vas a tener que buscar un lugar privado para que te den el tratamiento. Ya no tenían dinero para pagarle a mi tía una quimioterapia, pero claro, o sea, 2,700 por persona sí hay para medicamento, 8,500 por persona sí hay para un proceso de aspiración, pero no para salvar una vida, ¿no? Y mi tía tristemente falleció, pero esa es nuestra realidad que tenemos de algo que no es prioritario, está quitando vidas en lugar de salvarlo. Y bueno, ya para terminar, pues tenemos también, por ejemplo, el caso de Oaxaca. Este es un medio totalmente izquierdista, donde pues estuvieron alegando bastante las activistas pro aborto y feministas para que se despenalizara el aborto en el 2019,
Y estos son datos oficiales. Del 2019 al 2020, solo 7 mujeres han accedido al servicio de aborto. 7 mujeres en total en un estado donde decían que era una prioridad. Y pues tenemos que en ese estado donde lo llaman primer mundo por tener aborto, aún se venden niñas por usos y costumbres. O sea, ¿cómo estamos comparando que existe la venta de niñas, que existe ya, y que el dinero se esté destinando nada más a una política que ni siquiera las mismas mujeres de ahí lo están buscando? Y por ejemplo, en el caso del Estado de México, esta es una carta que hicieron los colectivos pro aborto en estas últimas semanas, en donde estaban diciéndole al gobierno del Estado de México que despenalizara el aborto. Y si ven aquí, esta foto ya la tomé, aquí está Mary Stopes firmando como fundación, y aquí está Católicas por el hecho de seguir firmando también, porque son estas agrupaciones que tienen dinero y están organizando a los demás grupos para meter sus clínicas y seguir generando más dinero. Y bueno, ya termino. ¿Cuál es la respuesta? La respuesta tiene que ser de nuestra parte ayudar a la mujer y su hijo, porque estamos contra una industria farmacéutica, porque estamos con presiones gubernamentales, porque estamos contra las personas que quieren su beneficio propio a costa de que la mujer mate a su hijo en su vientre materno. Entonces, tenemos que darle respuesta a ellos para que no se sientan solos y que sientan que su mejor opción es optar por la muerte. Necesitamos una educación sexual integral, pero una completa, donde junte afectividad, pero también sexualidad, no una adoctrinada, no una donde solo se les venda anticonceptivos, no, una que tenga ciencia, no ideología. Necesitamos marcar agenda con lo prioritario para las mujeres, o sea, involucrarnos con el gobierno para exigir, queremos quimioterapias, queremos estancias infantiles, no queremos aborto. Promover una cultura de vida, que esto se hace desde todos lados, o sea, con el lenguaje que utilizamos, con lo que compartimos, con lo que hacemos, dar una respuesta como sociedad civil organizada, los que estén en sociedad civil, activarse, seguir haciendo distintas cosas, los que no, pues contribuir con voluntariado, con financiamiento para las organizaciones que sí reciben a las mujeres embarazadas y les dan todas las atenciones necesarias, hacer sinergia entre el gobierno, empresa y sociedad para que tengamos como centro a la familia, porque la familia es la base y tejido de nuestra sociedad y lo más importante, lograr que el aborto se haga impensable. No estamos luchando por un aborto ilegal, o sea, estamos luchando, claro, porque el Estado no se le olvide que su papel es reconocer los derechos existentes, no que los tiene que interpretar a su gusto. Claro, la parte legal es súper importante, pero no es el mayor objetivo. Nuestro mayor objetivo es que, aún con aborto legal o no legal, aún con los organismos internacionales financiando dinero o no, el aborto es impensable, porque ninguna mujer se llega a sentir sola, abandonada, la saquen de su casa siendo joven porque se embarazó, la despidan de su trabajo por estar embarazada, la abandone su pareja, la critiquen sus amigas y la obliguen a abortar. O sea, queremos hacer que sea impensable por completo. Aquí les dejo mis redes sociales y las redes sociales de Jubi, donde pues pueden encontrar. Jubi es mi asociación, nosotros trabajamos desde la política, la educación y la parte social y cultural. Aquí estoy yo, por si necesitan algo en algún momento, y pues estas son las fuentes, por si les quieren tomar fotos para leerlo y tener todos los datos a la mano. Esta es la primera y esa es la segunda. Y ya nada más estas son unas fotos de Jubi, de mi asociación, aquí, y listo, sería todo. Ahora sí, no sé, la verdad creo que sí me pasé de tiempo, no sé si queden espacio de preguntas. Un tema muy complejo, muy fuerte, pero lleno de datos muy buenos. Antes de pasar a las preguntas, vamos a dar unas indicaciones básicas. Hemos llegado a la sección de preguntas. Antes de empezar, te recordamos que tenemos el giveaway activo del libro de Martinique H. Alemán, Género y Libertad, una aproximación a la condición sexuada. Asimismo, están abiertas las inscripciones para la acreditación de matrimonio y familia que está ofreciendo el Departamento de Humanidades de la UP Campus Guadalajara. Para más información, consultar en nuestras redes sociales. Agradecemos a todos los que creyeron en este congreso como Unión Mujer,
Rotzinka, complemento perfecto, Voces al margen, Dr. Manuel Ocampo, Doctora Diana Ibarra, Doctora Susana Ochoa de Rojas, Los Quelidos, Entre Dos y Suma, Cristo en todos los rincones de la tierra. El rol principal de los sacerdotes es incluir a todo el mundo para que se puedan acercar a Dios. Le conté a mi director espiritual como mis ganas de corresponder. Es una organización que beca a sacerdotes para que puedan tener clases de formación, ser buenos oradores, tener mucha doctrina. El nivel de la sociedad, educativamente hablando, poco a poco va subiendo y creo que la labor que hace para que ese nivel de los sacerdotes se mantenga a la par de la sociedad es fundamental. La importancia de que apoye la capacitación constante de los sacerdotes siento que es muy importante actualmente, sobre todo en la juventud o personas de nuestra edad, donde cuestionamos y donde somos muchísimo más críticos y estamos dispuestos a no quedarnos como con la primera respuesta. Yo estoy estudiando en Roma, en la Universidad de la Santa Cruz, Teología Dogmática. Se van a Roma y regresar a los lugares de donde son y transmitir todo eso que han aprendido allá. A mí me apoyó. Logró que yo terminara mi formación en Roma. Un sacerdote bien formado será un sacerdote que haga mucho bien a la iglesia. Entonces, si pides un sacerdote bien formado, yo te pregunto, ¿y qué has hecho por ese sacerdote? Hay que apoyar. Estamos apoyando a los sacerdotes del futuro. Ya estamos listos. Te recordamos que tu pregunta debe ser clara, respetar los tiempos, y si es una pregunta que incite a la provocación, lamentablemente no la expondremos, recordando que queremos crear puentes de diálogo y no confrontación. Muy bien, antes de proseguir, recordar que el lunes vamos a continuar con el tema del aborto, desde un ámbito psicosocial. Aquí hablamos del negocio. Vamos a hablar, ¿es el aborto la solución de todos los problemas sociales de justicia? Por la doctora Diana Ibarra, a las 5:30 p.m., hora del Centro de México, y del síndrome post-aborto por la psicóloga Alicia Navarro, el lunes, igual a las 7 de la noche, horario del Centro de México. Ahora sí, estamos listos para sus preguntas, que veo en el chat que ya han puesto algunas. Primero, que si puedes volver a poner las fuentes, porfa. Listo, ¿ahí se ve? Sí. ¿Pueden tomarle foto, porfa? La primera y la segunda. Empecemos por una y después la otra. Esta es la primera. Esta es la primera, ok, perfecto. Esta es la segunda. Listo. Cualquier cosa, acuérdense que pueden ver la repetición del en vivo directamente en Facebook, por si se les perdió alguna conferencia. Bueno, también si se perdieron alguna conferencia pueden verlo en Facebook. Sin embargo, si se les perdió alguna bibliografía, lo pueden ver la repetición ahí mismo. Chiva te pregunta, no pusieron si es anónimo o no la pregunta, me imagino que no. Frida, ¿se ha trabajado de algún padrón de organizaciones pro vida donde publiquen sus necesidades y poder ayudar de manera más eficiente? Pues, de hecho, esa es una buena idea. Yo en el 2019 estuve de vocera de la campaña de La Vida por Delante, que justo agrupó más de 500 organizaciones a nivel nacional que apoyan a la mujer embarazada en temas de alimentación, albergue, temas legales. Pueden buscar la página tal cual de La Vida por Delante, así está, www.lavidapordelante.mx, y ahí están como las más grandes que tienen representación a nivel nacional. No existe tal cual como un lugar donde digan sus necesidades, pero es más bien cuestión de que si ustedes quieren apoyar de manera monetaria o de manera voluntaria, o sea, como haciendo trabajos ahí dentro, las contacten directamente, chequen cuál está en su ciudad y así ya lo hagan de manera directa. Si no, nos pueden seguir también a nosotros en redes. Luego, Jubi también está a nivel nacional. Jubi siempre está sacando en distintos estados varias campañas de colectas, que ahorita estamos haciendo colecta de fórmula para bebés, de los bebés de BIFAC que están en cuneros, que se van a dar en adopción. Eso está para el Estado de México,
por si quieren, pues pueden encontrar en nuestras redes la información, y en los demás JUVIs pueden buscar el JUVI de su estado. Hay 16 en total, y pues ya ahí pueden sumarse a ese tipo de iniciativas. Perfecto, muchas gracias. La siguiente pregunta es de Inés Mijares. Si alguien quiere mandarla anónima, me la puede mandar a mí directamente, yo se la leo. Bueno, al que dice CPA soporte, y yo la leo anónimamente. Inés Mijares pregunta, ¿qué se sabe sobre la venta de órganos de fetos abortados para experimentación y otros? Es una realidad. Como les decía, muchas veces parece que la industria abortista es un tema de conspiración. Ya vieron que no, ya vieron que todos los datos están bastante públicos. De hecho, el mismo Planned Parenthood ha enfrentado varias veces juicios por temas de la venta de órganos de fetos abortados. Hay algunos estados en Estados Unidos que ya han metido leyes en contra de eso, porque sí es real que se utiliza, sí es real que se utiliza para las empresas farmacéuticas, para la experimentación, para las empresas cosméticas. Eso es muy, muy, muy cierto. Pero como tal, ahorita, o sea, esto te puedo decir, pero ahorita más datos al respecto, bien de cuáles son las farmacéuticas o las empresas que lo utilizan, sí hay, sí existe, pero no lo puse en esta presentación. Pero luego me comprometo a mandárselo a Emilio si quieren conocer a profundidad eso, para que tengan el dato. Muchas gracias. Gina Pacheco pregunta, ¿hay datos promedio de la diferencia de costos entre un bebé de menos de 12 semanas con un bebé de más semanas? Eso no lo entendí, o sea, dentro del vientre, un bebé que sigue en gestación. Sí, por ejemplo, un aborto ¿cuánto cuesta un aborto de menos de 12 semanas? Si hay diferencia, perdón, a uno de más semanas. Sí, como les decía, déjenme, voy a volver a poner la presentación para que lo vean. Estos fueron datos que se hicieron literalmente a una entrevista de Forbes, que Forbes es una revista de economía y negocios. Aquí está. El aborto por medicamento, como menciona aquí, cuesta 2,700 por persona. Existe un límite para poder abortar por medicamento, que incluso en el manual de la OMS también viene. Más o menos por ahí de las 9 semanas aproximadamente puedes abortar por medicamento, por este proceso químico. A partir de las 9 semanas, para las 12, se tiene que hacer un procedimiento de aspiración. Y, por ejemplo, incluso en la Ciudad de México, que se permite el aborto hasta los 5 meses de gestación, aquí está, es lo que dice el manual de la OMS, se puede utilizar, aquí viene, bueno, no lo puse todo, pero aquí viene que se puede utilizar este tipo de medicamento químico, pero cuesta más porque se tiene que matar al feto antes de realizar el procedimiento. O sea, generalmente este manual ya está actualizado porque no lo tiene, pero una versión anterior hablaba de una inyección salina que se mete y se inyecta directamente al corazón del feto para detenerlo, y que de esa manera cuando salga muerto sea aborto y no nacimiento. Le paran el corazón. Entonces, ese tipo de procedimientos, pues sí, son mucho más caros, e incluso en Estados Unidos, que se han hecho, por ejemplo, Nueva York no tiene restricciones en aborto, no hay restricciones, puedes hacer un aborto ahí a los 9 meses de gestación. Los procedimientos llegan a durar hasta 2 a 3 días, porque tienes que hacer una inducción al parto, y no les quiero dar más detalles porque es horrible, pero haces una inducción al parto. O sea, si eso se hace por parte del sector público, pues los costos van aumentando. Esto ya es demasiado. O sea, como les decía, la comparación, ¿no? Te puede llegar a costar casi lo que te cuesta un tratamiento de quimioterapia. Y obviamente también eso va variando, porque no todos los tratamientos de cáncer son iguales, algunos son hasta más caros, pero pues hacemos esa comparación. Muchas gracias. La siguiente pregunta es de Mónica Isabel. Hola Frida, ¿las legisladoras que promueven estas propuestas reciben dinero de las ONGs? Por ejemplo, Lorena Villavicencio. Sí, totalmente. ¿Por qué? Porque estas agrupaciones pro aborto se vuelven sus asesoras. Por ejemplo, para Lorena Villavicencio, las que la estaban asesorando en todo y las que le hicieron el evento fueron las constituyentes de la Ciudad de México. Es una agrupación pro aborto. Y de repente yo, cuando la contacté un tiempo después, porque queríamos un encuentro con ella, poquito después de que hizo el evento,
me contestó la directora de las constituyentes que me dijo que ya era su asesora. O sea, sí reciben dinero porque literalmente están trabajando en conjunto. E incluso hace poco, a ver, de una vez les puedo poner la foto, en Oaxaca hubo una legisladora que también se hizo medio viral porque recibió, o sea, ella sacó una carta agradeciéndole a Planned Parenthood, bueno, no sé si Planned Parenthood o Mary Stopes, una carta agradeciendo por todo el trabajo que han estado haciendo en conjunto. O sea, y justo una página le sacó datos de el dinero que recibió en esos meses. Porque sí, o sea, lo hacen por un interés propio, al final de cuentas. Pero bueno, sigan con la otra pregunta ahorita en lo que encuentro eso, si quieren. Para que Majo Espinosa manda 2 preguntas. La primera es, ¿cómo puede alguien contribuir a la causa pro vida desde donde está? Ahorita pasamos a la segunda, si quieres primero a esa. Desde donde está, la realidad es que puedes hacer mucho. Yo creo que cada quien tiene que literal sentarse a pensar cuáles son los talentos y qué es lo que puede aportar, ¿no? Si tu talento es la parte digital, si a ti te gustan las redes sociales, puedes contribuir promoviendo la verdad. O sea, es súper importante que no nos quedemos indiferentes porque lo que ellos quieren hacer es a través de la normalización cultural, como decía Gramsci y todos estos marxistas, es que entonces se haga más aceptable socialmente el aborto y entonces haciéndolo más socialmente aceptable generas o quitas la presión social que se opone al aborto y es más sencillo que tú puedas venderle a los legisladores este tipo de iniciativas, porque los políticos buscan mantener su vida política, buscan mantenerse al poder, entonces de esta forma pues ellos dicen, ok, ya son menos pro vida, aumentó el número de personas pro aborto, estas son el número de agrupaciones que están apoyando el aborto, me conviene, o sea, me conviene. Por eso muchos políticos, su única bandera es aborto. No tienen otra, porque no saben otra cosa, no saben qué otra cosa decir frente a ese tipo pues cuando hacen política, cuando llegan al poder, y la única bandera que agarran es el aborto. Lorena Villavicencio es lo único que ha hecho, no ha presentado una iniciativa distinta, es lo único que haya estado presentando. Entonces es lo que yo les diría, o sea, siéntense ustedes, piensen qué pueden aportar y háganlo, pero lo único que no se vale es quedarse indiferentes. Pueden hablarlo, pueden formar a otros, pueden donar, pueden involucrarse en su ciudad con las agrupaciones, pueden hacer mucho. E incluso lo que ayuda también demasiado es, por ejemplo, promover la información de los centros que ayudan a la mujer embarazada, porque si el día de mañana hay una mujer embarazada que necesita apoyo, ya sabe que tú compartiste tal post con la información de los teléfonos del IFAC y ya va a poder ver este mensaje de esperanza donde se va a poder acercar y entender que no está sola y eventualmente que no aborte. Muchas gracias. Por cuestiones de tiempo, la segunda pregunta de Majo y después otras 2 más y damos por concluida la sesión. La segunda pregunta es, ¿qué tan dañino es que la mayoría de las simpatizantes del feminismo no estén informadas acerca de la monetización detrás del aborto? Pues yo diría que demasiado, porque al final de cuentas están siendo manipuladas, o sea, fíjense, hay una industria que quiere vender un producto. Para vender el producto, primero tiene que, de hecho, hay una teoría que se llama la ventana de Overton, se las recomiendo muchísimo porque la ventana de Overton es como la estrategia literal para normalizar el canibalismo, ¿no? Y está muy fuerte, pero justo es lo que se hace con el aborto, como un tema que es malo, se hace moral o bueno, se hace socialmente aceptable. Entonces, ellas son una herramienta al final de una industria que les beneficia, que ellas se armen en colectivo, que ellas crean que están haciendo algo bueno. Yo no siento que, y no creo legítimamente, que todas las feministas abogan por el aborto por un tema de hacer daño. Al contrario, en su visión, ellas piensan que están haciéndole un bien a la mujer, ¿no? Por este discurso ideológico que les han vendido repetidas veces de que no, que las mujeres pobres, que no, que estas mujeres, que no, que el aborto clandestino, están cegadas de la realidad que existe. Entonces, son instrumentos que sirven a una industria, que les sirven al sistema y que les sirven a otros para beneficiarse de ellas. Y muchas veces no lo saben,
muchas veces lo desconocen. Hay unas que, claro, lo hacen a conciencia porque reciben ese dinero, pero por las que no, por eso es tan importante que difundamos la verdad, porque no sabemos quién de ellas se va a cuestionar el día de mañana y los discursos ya no van a coincidir con lo que le están diciendo repetidamente, con lo que dicen los datos, ¿no? A los datos no le interesan los sentimientos, los datos son objetivos, entonces es importante que sigamos alzando la voz también para ayudarlas y buscarnos acercar, para mostrarles la otra visión de la moneda que no ven, porque pues son, o sea, sí son cómplices, pero también, pues, o sea, también están manipuladas dentro de todo esto que estamos viendo. Muchas gracias. Inés Mijares pregunta, ¿qué pueden hacer los jóvenes para influir en los otros jóvenes respecto a este tema? Porque se ha difundido mucho que se debe legalizar porque hay muchas violaciones y abortos clandestinos. A ver, como les decía, el tema del aborto clandestino, primero, es una falacia que existen millones de abortos clandestinos, ¿no? Es una falacia. Si ustedes van ahorita a lo que dice el INEGI sobre las primeras causas de muerte, no existe la causa de muerte de aborto clandestino, no existe, no existe. Y nunca la van a encontrar. Esa es una primera falacia, o sea, decir que sí son millones, eso es llevar a Nathan. Eso se tiene que decir para aumentar como la euforia y la desesperación para quererlo legalizar, pero no hay datos que lo comprueben. Punto número 1. Punto número 2, sí existen muertes por aborto, sí, aborto legal. O sea, también el INEGI y los datos de salud pues han indicado este tipo de muertes que se han hecho por aborto legal. Ahorita les digo cuáles son específicamente, porque aquí tengo mi documento donde tengo todos esos datos. En el 2000, aquí está, muerte, seguro. En el 2000, espérenme, ahí voy. Aquí está. En el 2000, se me quitó esperen, seguro. Aquí está. En el 2015, aquí dice, en el 2015 el INEGI en la Ciudad de México contabilizó 4 muertes por aborto inducido. Estos son datos, y en el 2016 también se contabilizaron muertes en la Ciudad de México, que fueron 5, ¿no? En total. Entonces, en un estado donde el aborto está despenalizado, existen muertes, pero por un procedimiento que ya está brindando el Estado. Además de que también existen muertes relacionadas con el aborto inducido, como choque anestésico, sistema cardiovascular fallido, sistema hematológico, infecciones obstétricas y ginecológicas, cáncer combinado con hemorragia o septicemia. De las consecuencias del aborto también se mueren las mujeres. Y algo muy importante que tienen que saber los que no son de aquí, de la ciudad, es que en las clínicas públicas, cuando tú te haces un procedimiento, y por ejemplo, el procedimiento, bueno, de los dos procedimientos, tanto químico como de aspiración, tú no puedes regresar a la misma clínica si tienes una infección o si tienes una hemorragia, no regresas ahí no te atienden. Lo único que te hacen es que te dan una cita 15 días después para hacerte un ultrasonido y ya. Pero si en esos días o en los días posteriores tienes algún problema, ya no te van a resolver ahí absolutamente nada, y no tienen tampoco un centro de atención especializado para emergencias, porque justo parte de las muertes es que se han relacionado directamente con el aborto, es porque no fueron atendidas correctamente. Las mujeres que se murieron por afecciones posteriores al aborto, pues lo mismo. Y el tema de violación, de hecho hay un instituto que se llama Guttmacher Institute, es un instituto pro aborto, pero siempre saca muy buenos datos, y estuvo haciendo una investigación en Estados Unidos donde sacó que menos del 1% de las mujeres que acceden al aborto en Estados Unidos, menos del 1%, lo fueron por el aborto por un tema de violación. Entonces también es una falacia, además de que volvemos a lo mismo, si hay violación, no se resuelven las violaciones legalizando el aborto. Y otra cosa rápido, la norma 046 que existe en México. Primero, a nivel nacional, en México se permite el aborto en todos los códigos locales por las 3 causales: aborto, violación y malformación. Terrible, pero así se modificó en los códigos penales. O sea, decir que
se tiene que legalizar el aborto por una causa de violación, no aplica porque pues no está, o sea, no está despenalizado, bueno, o sea, no se penaliza pues por ese tipo de causales. El decir que también el tema de los abortos se tiene que hacer porque pues la mujer que quedó embarazada por el violador, o sea, tiene que ser ayudada, sí es cierto, se tiene que ayudar a la mujer, pero también a la víctima, porque ahora sí, la norma 046 es esta norma que se aplicó a nivel nacional para permitir el aborto de las niñas, bueno, de las adolescentes y las mujeres abusadas sexualmente. El problema es que en el 2019 los grupos pro aborto y feministas, a través de la Suprema Corte de Justicia, lograron que se modificara, que fuera obligatorio, si tú quieres acceder a un aborto, presentar una denuncia y que te revise alguien del sector de salud. Eso ya no existe. Entonces, ahora se desprotegió todavía más a la mujer que fue abusada sexualmente. Si es una menor de edad, hoy por hoy basta que haga una carta dando fe de que sufrió un abuso, pidiendo el aborto y que un adulto la lleve a la Ciudad de México para realizarlo. Ya no hace denuncia, su violador puede llevarla a abortar múltiples veces y nadie hace nada, nadie le pregunta quién fue, nadie le pregunta cómo fue, y el mismo Planned Parenthood también ha estado relacionado en Estados Unidos con temas de víctimas de trata de personas, porque los padrotes llevan a las niñas a abortar y Planned Parenthood, por su política de privacidad, no pregunta, no dice y no hace absolutamente nada. Entonces, el aborto también ayuda al violador. Muchas gracias. La siguiente pregunta es de Anne Izaguirre. Tengo 17, supongo que años, y estoy ansiosa por compartir con adolescentes sobre el trasfondo del aborto. ¿Me podrían decir cómo o qué temas en específico puedo compartir para iniciar a concientizar a los demás? Iniciar especificando, creo. Pues yo creo que lo mejor siempre va a ser argumentos sencillos. No te digo que te avientes una investigación ahorita, si quieres hazlo, pero tenemos que seguir también un poco de la estrategia que hacen ellos, es que repiten mensajes, los mismos mensajes por todos lados, ¿no? Eufemismos, que el aborto es un derecho, que aborto mi decisión, mi cuerpo mi decisión, ¿no? Entonces, agarrar mensajes clave que sean propositivos, a mi punto de vista lo propositivo siempre es mejor, y que los estés compartiendo constantemente en redes, o sea, por un lado, que compartas información para apoyo a la mujer embarazada, o sea, los centros de canalización en tu estado, ese tipo de campañas como La Vida por Delante, para que también se vea que pues está también este lado de la moneda en donde sociedad civil se está organizando para dar una respuesta desde hace varios años, y eventualmente yo creo que también lo más importante, antes de pasar a lo otro, compartir cosas sobre la belleza de la vida. O sea, muchas veces vemos que la maternidad se está viendo como algo malo, como algo negativo, que esto va a detener tus sueños. Hay que compartir mucho de la belleza y la riqueza que tiene la maternidad, que tiene la familia, para que también cambie mucho la visión de las personas. O sea, no vean el embarazo como algo negativo, el tener hijos como lo peor que te puede pasar, para que se empiece a normalizar, porque sí, o sea, ahorita hay un estigma enorme a lo natural, entonces tenemos que volverlo a normalizar, que pues, embarazarte es normal, que te tiene que apoyar la sociedad, que la familia tiene que ser otra vez la prioridad, ¿no? Ese tipo de cuestiones, pero a través de toda esta parte propositiva y bella que implica que no te limita la maternidad, que puedes cumplir tus sueños siendo madre, ¿no? O sea, todo esto, y después ya irle subiendo a tu discurso. Si quieres hacer videos, si quieres hacerte una página y comparte todo ese tipo de datos duros para que ayudemos a otros a que se den cuenta de lo que está pasando y sobre todo hablemos en contra de un genocidio silencioso que está sucediendo en nuestro país, que quieren imponerlo en más estados y que vienen promovido por organismos internacionales y grandes industrias. Y no podemos dejar que lo hagan. Muchas gracias, Frida. ¿Te gustaría decir algo para cerrar la plática de hoy? Pues nada más decirles que si a alguien le interesa, pues ya me encontré lo de la diputada de Oaxaca, lo tuiteé. Ahí en mi Twitter siempre estoy subiendo ese tipo de datos, por si me quieren seguir. Pero bueno, si les interesa y alguien les pide, más bien a Emilio le piden información, pues a través de él me pueden buscar, o en mis redes sociales también. Y nada más agradecerles el espacio, agradecerles su tiempo por escucharme, tanta información, y sí decirles que vale la pena alzar la voz, que no podemos quedarnos indiferentes, vale la pena alzar la voz porque hay vidas que están en por medio
y a lo largo de la historia nos hemos dado cuenta que pues de los tibios no se hace historia, que las grandes aberraciones que han sucedido contra la humanidad, siempre hay un grupo de personas que es valiente para hacerles un frente, ¿no? Para que no se siga atacando la dignidad humana, y esos tenemos que ser nosotros en nuestra actualidad, desde el ámbito donde se encuentren, con los talentos que tienen y en donde puedan aportar, pero háganlo. Entonces, pues nada, yo me quedo a su disposición y pues muchísimas gracias por conectarse a esta sesión. Frida, de parte del equipo de Conocer para Amar, te damos unas enormes gracias. Yo creo que todos los aquí presentes en general, desde todos los rincones de la República que te estamos viendo y que te vamos a ver en un futuro en la retransmisión de Facebook Live, porque ahí lo pueden volver a ver, creemos que muchos datos buenísimos, estás muy cañona con tu formación y lo padre es que lo compartes muy bien y te damos muchas gracias por ello. A ustedes que nos están sintonizando, a ustedes que están aquí en Zoom, les agradecemos mucho que estén aquí este sábado por la noche, un día bastante curioso para tomar un tema considerable. No se olviden que seguimos con este congreso, apenas estamos iniciando. El día lunes a las 5:30 de la tarde, hora de la Ciudad de México, nos vemos con el siguiente tema que está impartido por la doctora Diana Ibarra, también sobre el aborto desde una perspectiva bioética. Les agradecemos de todo corazón a todos ustedes. Lleven esto, investiguen más. Acuérdense que este congreso, la finalidad que tiene es crear puentes de diálogo para nosotros nutrirnos, tener esa iniciativa de seguir buscando más información, querer compartirla dialogando y con el corazón para que todos puedan saber más. Muchísimas gracias. Un abrazo fuerte a todos a la distancia. Esto fue Persona y Bioética. Un saludo a todos y hasta la próxima.